¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con la revisión de los temas del presente simple. Vamos a revisar un tema que se llama Tag Questions. Es en realidad muy rápido su revisión. Aclarar también que las Tag Questions es un tema que no solamente se refiere a cuestiones del presente simple, es una estructura que pues está presente en cualquier tipo de tiempo verbal. Sin embargo, pues como ahorita hemos estado trabajando el presente simple, solamente vamos a ver ejemplos y prácticas relacionadas con este tiempo verbal. En otra ocasión podemos hacer un video en el que pues tengamos otros tiempos verbales y bueno, vayamos a hacer unas prácticas con diferentes tiempos. Vamos a ver cuál es el uso. Use, check information, se usa para revisar información. Confirm, para confirmar. Muchas veces nosotros ya tenemos una idea de lo que pues cierta persona hace, de cuáles son las actividades o las actitudes, etcétera, de alguna persona. Eh, pero a lo mejor no estamos 100% seguros y tampoco queremos preguntarle, ¿no? Así como tal. Y bueno, pues a veces simplemente pues lo decimos, hacemos la afirmación o la negación, pero a la vez estamos preguntando, a la vez estamos queriendo averiguar si lo que nosotros pensábamos es correcto o no es correcto. Y bueno, pues para eso es para lo que vamos a usar las question tags. How it works, cómo es que trabaja, y lo vamos a describir aquí a muy grandes rasgos. Básicamente está compuesta de dos partes. Affirmative sentence, de una oración afirmativa, y negative tag. El tag es como una forma de pregunta, es como una estructura interrogativa, no exactamente como una pregunta, pero tiene características de una pregunta. Y esta tiene que estar digamos, opuesta. Si comenzamos con afirmación, esta pregunta o este tag tiene que ser negativo. Por lo tanto, si comenzamos con una negación, si tenemos un negative sentence, entonces el tag tiene que ser afirmativo. Bien importante también que para separar estas dos partes del question tag o de las oraciones, tenemos que utilizar una coma. Esa no se nos puede olvidar. Antes de ya empezar a ver los ejemplos, tenemos que recordar esto. Auxiliary form for I, you, they, and we. ¿Cuál es la forma del auxiliar para yo, tú o ustedes, they, ellos y we, nosotros? La forma del auxiliar es do, como ya lo habíamos visto en videos previos. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que antes de continuar vayas a ver esos videos. Ahorita en la parte superior va a aparecer un link, una sugerencia en la que puedes ir a la lista de reproducción de los videos de presente simple y pues ahí vamos a ahondar más en ese tema. Ahorita simplemente es una revisión ya muy rápida. Tenemos estos ejemplos. You see, recordamos que en afirmaciones no necesitamos colocar el do, puede colocarse o no puede colocarse. Generalmente no se coloca. You see, tú ves. Negativo, you don't see, tú no ves. Y tenemos el auxiliar do junto con la partícula negativa not, que en este caso está contraída y por eso tiene ahí su apóstrofe. Y en la forma de pregunta, do, aparece también el auxiliar. Do you see? Tú ves. You see, tú ves. You don't see, tú no ves. Do you see? Tú ves. Auxiliary form for he, she, and it. ¿Cuál es la forma auxiliar para ella, para él, ella y
It, que es un pronombre que no tenemos en español, pero que se refiere a un objeto, una cosa, un animal. Bien, does. Esa sería la forma del auxiliar. Vamos a ver estos ejemplos. Recordamos que en las formas afirmativas el auxiliar, en este caso does, generalmente no se coloca. Aquí no lo vemos. He sees, él ve. Pero en el caso de las terceras personas, he, she, it, ya vimos que en las afirmaciones no va a aparecer el auxiliar does, pero sí tiene que ir una terminación en S o en algunos casos en ES. También ya hay un video por ahí en el que les explicamos cuándo es que la terminación cambia. Tenemos entonces la afirmación, tenemos la negación, does, el auxiliar does y la partícula not, he doesn't see, el no ve. La pregunta, does he see, él ve. Y bueno, pues esos serían nuestros auxiliares del presente simple, tanto para la primera, segunda persona del singular y los plurales, como para las terceras personas del singular. ¿Cuál sería el caso número 1? You study English, don't you? El caso número 1 es cuando tenemos una afirmación. You study English. Tú estudias inglés. Bueno, ya lo dije, lo afirmé, pero no sé, no estoy convencido de ello. Entonces, de alguna manera te voy a hacer una pregunta. La pregunta, además, tiene que ir, es como si fuera una pregunta negativa. You study English. Tú estudias inglés. Don't you? ¿O no? ¿Tú estudias inglés o no? Que esa sería la forma en la que nosotros lo haremos en español. You study English. Tú estudias inglés. Don't you? ¿Tú estudias inglés o no? Bien, ahora, ustedes, bueno, ya saben, ya aprendimos cómo hacer frases afirmativas y negativas. Como tal, les decía, no es exactamente como una estructura interrogativa como las que ya vimos, pero bueno, tenemos que entender varias cosas. El mismo sujeto que se está usando en la afirmación, en este caso afirmación, es el mismo sujeto que se tiene que colocar al final del tag. Este sujeto va a ir antes del question mark, el signo de interrogación. Y tenemos que ocupar un auxiliar en este caso, porque, bueno, tenemos aquí una frase afirmativa. Del otro lado tenemos que tener entonces algo negativo, pero nosotros ya sabemos que lo negativo, tenemos dos auxiliares para lo negativo y se tiene que ocupar el auxiliar do con la partícula not, que en este caso sería don't. Y en el caso de las terceras personas, tenemos que ocupar el auxiliar does con la partícula not, que en forma contraída sería doesn't. Bien, ahora esto ya lo hemos revisado. Entonces, como esto es una frase, una afirmación, perdón, acá de este lado pues tenemos que hacerlo de forma negativa, pero no es una negación como tal, sino diría you don't study English. Entonces el tag, ¿cómo empieza el tag? Empieza con el auxiliar do, pero en este caso negativo, don't. Y el sujeto, el mismo sujeto del que se habló en la afirmación. You study English, don't you? Vamos al siguiente ejemplo. They speak Russian. They speak Russian. Ellos hablan ruso. Esa es nuestra afirmación.
tenemos al sujeto they. Bien, esta you, al igual que they, son, como lo vimos en la pantalla anterior, son personas en las que el auxiliar va a ser do. Por eso es que aquí tenemos el auxiliar do. Pero como esta es una afirmación, pues tiene que ser el do junto con la partícula not. Y el mismo sujeto, they, es el que va en este lado. They speak Russian. Ellos hablan ruso. Don't they? ¿O no? Entonces, tenemos la afirmación y el tag, el negativo. Tenemos que tener cuidado de que la persona sea la misma. Bien, siguiente ejemplo. She goes home, doesn't she? She goes home, doesn't she? Ella va a casa, ¿o no? She goes home, doesn't she? Ella va a casa, ¿o no? She goes home, doesn't she? Bien, de igual manera tenemos ahí una afirmación que tenemos que tener cuidado aquí. Recuerden, este ejemplo es diferente a este y es diferente a este. ¿Por qué? Porque en este caso aquí tenemos a una tercera persona. Recuerden que la tercera persona, en el caso de las afirmaciones, los verbos agregan una S o una ES y que el auxiliar no es do, sino es does. Por lo tanto, en el tag negativo, pues tenemos que ocupar el auxiliar que corresponde a esta situación, a la persona, a la tercera persona, por lo tanto va a ser does, con el not, doesn't, y que la persona, she, pues tiene que ser la misma. She goes home, doesn't she? She goes home, doesn't she? Ella va a casa, ¿o no? El caso 2, pues básicamente va a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? En el caso en el que tengamos primero una negación. You don't study English. You don't study English. Do you? You don't study English, do you? Tú no estudias inglés, ¿o sí? You don't study English, do you? Y entonces la otra parte, pues si se dan cuenta, también es como una pregunta en la que iniciamos, después de la coma, tenemos el auxiliar. Pero en este caso, como esta frase es la negativa, pues aquí tenemos que poner el auxiliar, digamos que en una forma afirmativa o positiva. Las personas tienen que ser las mismas. You, you. ¿Bien? Veamos el siguiente ejemplo. He doesn't speak Russian, does he? He doesn't speak Russian, does he? Bien, de nueva cuenta, tenemos primero una negación. Él no habla ruso. ¿O sí? Él no habla ruso. ¿O sí? Y después tratamos de hacer esa pregunta afirmando. ¿O sí lo hace? De nueva cuenta, tenemos el auxiliar. En este caso, ¿por qué ponemos does? Ponemos does porque es el auxiliar para la tercera persona. He, él, does. Bien. Y la persona he tiene que ser la misma que está en este caso, la negación. Bien. Vamos a ver el último ejemplo. She doesn't go home, does she? She doesn't go home, does she? Ella no va a casa, ¿o sí? She doesn't go home, does she? Ella no va a casa, ¿o sí? Entonces, tenemos nuestra negación y nuestro tag de manera afirmativa.
procuramos ver siempre que esto corresponda, que si es ella, aquí también sea ella. Ahora, en la afirmación o en la negación inicial, aquí no siempre irá a lo mejor she o he o you. Quizás aquí vaya un nombre y aquí quizás diga Mary. Mary doesn't go home. Pero al final entonces tenemos que ocupar el pronombre personal correspondiente a Mary. No podemos decir Mary doesn't go home. Does Mary? Mary doesn't go home. Does she? Entonces, aunque aquí tengamos un nombre, acá tenemos que pasarlo en la forma de pronombre personal. Aquí lo mismo, si aquí tuviéramos en vez de he, tuviéramos el nombre de Ian, dijéramos Ian doesn't speak Russian. Pues como sabemos que es Ian un hombre y que el pronombre personal para el masculino es he, pues vamos a poner he, ¿bien? No vamos a poner Ian. Practice. Mary sings very well. Mary sings very well. Mary canta muy bien. They don't like each other. They don't like each other. Ellos no se agradan. No se agradan entre sí. No se quieren el uno al otro. They don't like each other. He doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. Él no toca la guitarra. He doesn't play the guitar. We have class right now. We have class right now. Tenemos clase ahorita. We have class right now. Tenemos clase en este momento. Bien, en este momento puedes pausar el video si quieres probarte qué es lo que has aprendido y trata de encontrar las respuestas. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Mary sings very well, doesn't she? Mary sings very well, doesn't she? Bien, tenemos Mary, es una mujer, femenino, por lo tanto el pronombre que tenemos que usar es el de ella, también un femenino. Aquí estamos afirmando, esto es positivo, por lo tanto aquí tenemos que negar. Para negar necesitamos el auxiliar does junto con la partícula not, que en este caso forman la palabra doesn't. Bien. En el siguiente ejemplo, ¿cuál será la respuesta? They don't like each other, do they? They don't like each other, do they? Tenemos una negación, negativo, por lo tanto de este lado tenemos que tener algo positivo. Tenemos aquí el auxiliar negativo, ese auxiliar lo tenemos que escribir acá también, pero ya no en negativo sino en positivo, nada más le quitamos la n apóstrofe t y el sujeto they pues tiene que ser el mismo que esté de este lado. Ellos no se llevan o no se agradan. ¿O si se agradan? Siguiente. ¿Qué respondiste tú? He doesn't play the guitar, does he? Él no toca la guitarra, ¿o sí? Lo mismo, tenemos aquí una frase negativa, por lo tanto, esta parte tiene que ser positiva o afirmativa. El auxiliar es una tercera persona, por lo tanto el auxiliar es does, pero como está en negativo es doesn't. Y entonces aquí, como es tercera persona, pero va a estar en afirmativo, va a ser does. Y la misma persona que hay aquí, y
es la misma que está de este lado. ¿Cuál fue la respuesta de lo último? We have class right now. We have class right now. ¿Es una afirmación o negación? Es una afirmación. Por lo tanto, de este lado tenemos que tener una negación. We, estamos iniciando con we, nosotros. Por lo tanto, ya me doy una idea de que aquí debe haber un we al final. Tenemos auxiliar visible, no. Es primera o segunda persona o tercera persona. We es plural de primera persona. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que se ocupa en este caso? Do. Negativo, porque aquí está en afirmativo, acá tenemos que poner el negativo. Don't. Y el sujeto, we. We have class right now, don't we? We have class right now, don't we? Bien, pues espero que te sirvan mucho estos videos. Estamos construyendo poco a poco más elementos, o estamos tratando de ver más elementos para que puedas mejorar tu nivel de inglés. Thanks for watching. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.